El basilisco es uno de los monstruos mitológicos más famosos y reconocidos en el mundo, pero al mismo tiempo es también uno de los monstruos más difíciles de identificar por sus múltiples representaciones en distintas culturas en el correr de los siglos. El nombre basilisco proviene del latín basiliscus y este del griego basiliskos, que puede traducirse como pequeño rey. Siendo sus orígenes de la mitología griega, sus primeras descripciones lo figuran como una serpiente cargada de veneno letal, contándose en algunos mitos que nació de la sangre derramada de Medusa como todas las serpientes venenosas del mundo, pero el basilisco se diferenciaba de todas estas por tener la impresionante habilidad de matar con la simple mirada o el transformar en piedra a aquel que lo mirara directo a los ojos, posiblemente poder heredado de la propia Medusa. Vale la pena aclarar que es más común que el mito del basilisco hable de una mirada mortífera y no petrificadora, habiendo algunos expertos que sostienen fuertemente el dato de que el basilisco mata con la mirada, es decir, mata al ver a una persona, muy distinto al matar teniendo que hacer contacto visual con los ojos del basilisco. Era considerado como el rey de todas las serpientes, siendo normalmente descrito de un tamaño pequeño. El basilisco siempre andaba levantando gran parte de su cuerpo, de esta forma irguiendo la cabeza, mostrando una postura orgullosa tal como todo un rey. Esta es una de las dos características que demuestran su título real. La otra es la cresta con forma de corona con la cual comenzaron a dibujarlo a partir del siglo VIII, variando entre una cresta normal, alguna marca blanca o una mitra o corona de verdad. Posteriormente comenzó a ser representado de diversas maneras, agregándole características de gallo, pero siempre conservando las características de serpiente que son su verdadero origen. Según Plinio el Viejo, en su enciclopedia Naturales Historia, el basilisco era oriundo de la ciudad griega de Cirene y no medía más de 12 dedos de longitud. Poseía una marca blanca en la cabeza que se asemejaba a una diadema. Su ciseo hacía huir a todas las serpientes. Podía matar con la mirada y su veneno era tan nocivo que su aliento marchitaba la flora del entorno y resquebrajaba las piedras, dejando el paisaje que recorría árido. De hecho, la misma existencia de los desiertos donde vivía el basilisco, siendo estos en el norte de África y Arabia, se contaban que habían sido causados directamente por su presencia. Fue el arzobispo Isidoro de Sevilla quien definió al basilisco como el rey de todas las serpientes, también dándole el nombre de Sibilus, silbido, debido a que puede matar al silbar, o mejor dicho, al ciciar. También menciona su mirada letal y su aliento venenoso, tan poderoso que lograba hacer huir a todas las serpientes venenosas que cruzaban su camino. Menciona incluso que ninguna ave resulta ilesa si pasa volando delante de él. Por muy lejos que esté de la letal serpiente, el ave cae abrazada por su aliento y es devorada por el basilisco. A veces contándose que el basilisco logra esto al escupir su veneno abarcando largas distancias. Otra historia que reporta lo peligroso que es el veneno de esta serpiente es la anécdota de cómo un soldado de Lucán, llamado Murrus, logró apuñalar a un basilisco con su lanza, solo para presenciar cómo el veneno subió a través de su arma y comenzó a corroer su mano. El soldado logró sobrevivir al apuntar su brazo antes de que el veneno pudiera alcanzar el resto de su cuerpo. El nacimiento del basilisco es cuestión de constante debate. La versión más antigua, y por lo tanto la que es más probable que sea la original, era que nacía de un huevo de sapo o serpiente y este era empollado por una gallina, lo opuesto a la cocatriz, la cual nacía de un huevo de gallo o de gallina y era empollado por una serpiente o sapo. Pero existen varios relatos y bestiarios que cuentan que el basilisco era capaz de nacer del huevo puesto por un gallo en determinadas épocas del año, el cual a veces se relata que debía ser empollado por una serpiente y en otros casos se explica que el propio gallo era suficiente para que naciera el basilisco. Por su lado, los egipcios creían que los basiliscos podían nacer de los huevos del ave ibis. También se cuenta que podía ser puesto por una gallina que haya comenzado a cantar como gallo. Cuando algo así ocurría, se debía sacrificar a la gallina antes de que pusiera un huevo, o en el caso de ya haberlo puesto, quemarlo de inmediato. Se cree que fue el monje conocido como Beda el Venerable el primero en asentar la leyenda del nacimiento del basilisco de un huevo de gallina, leyenda la cual compartiría la cocatriz, dando así inicio a la confusión entre estas dos criaturas. Fue el filósofo Alexander Neckham el primero en especular que el basilisco no mataba con la mirada, sino que por la corrupción del aire que su aliento generaba, una teoría también desarrollada por Pietro de Abano, médico y profesor italiano. El propio Leonardo da Vinci también estudió a este animal, incluyéndolo en su bestiario, diciendo: se encuentra en la provincia de Cirenaica y no tiene más de 12 dedos de longitud. En su cabeza tiene un punto blanco al estilo de una diadema.
Asusta a todas las serpientes con su silbido. Recuerda a una serpiente, pero no se mueve retorciéndose, sino del centro hacia la derecha. Se dice que una de ellas fue matada por una lanza por un jinete, fluyendo su veneno por la lanza y no matando solo al hombre, sino también al caballo. Marchita el trigo y no solo cuando lo toca, sino que su aliento seca la hierba y rompe las piedras. Encontramos más información al investigar los informes de Vicente Bouvet, autor del Speculum Mundi, en el cual dedica 3 capítulos completos al basilisco. 3 son los géneros de basiliscos. El primero, Alocrisus, que se llama criseo, porque aquello que ve insufla e incendia. El segundo, estrellado o crisocéfalo, es decir, de cabeza dorada, de suerte que aquello que ve tiembla y muere. El tercero, amatista, esto es, sanguíneo como el cinabrio, y también con la cabeza dorada, que aquello que ve o toca destruye, conservándose los huesos, y a este fácilmente le encuentra todo aquel que lleva la hierba basilisca. Mientras tanto, la descripción física más detallada debe provenir del bestiario medieval de Ciruela. De espesor, esta criatura alcanza el de la muñeca de un hombre, y su longitud es proporcional al grosor. Tiene los ojos rojos, entre una especie de negrura brumosa, como si fuese fuego mezclado con humo. Su veneno es muy caliente y ponzoñoso, capaz de secar y requemar la hierba, como si de fuego se tratase. Infecta el aire a su alrededor, de forma que ninguna otra criatura puede vivir a proximidad. Los únicos métodos seguros para matarlo era usando una comadreja, un espejo o con el canto de un gallo. El gallo o la comadreja eran considerados el enemigo natural del basilisco, contándose que al escuchar el canto del gallo, el basilisco se retorcería en convulsiones hasta morir, y si el sonido no lo mataba, al menos lo ahuyentaría. Por esto mismo a los viajeros que cruzaban el desierto de Libia se les recomendaba llevar siempre un gallo con ellos. La comadreja es descrita como el único animal capaz de sobrevivir a la mirada y al veneno del basilisco, convirtiéndose así en su depredador natural, explicándose que la comadreja utilizaba su propio olor para cazar y matar a la serpiente, aunque en algunas historias se dice que la comadreja también morirá al encuentro. En algunas fuentes se detalla que la comadreja consume la planta llamada ruda, la única planta inmune a la mirada y al veneno del basilisco, dando a entender que es gracias a la dieta de la comadreja que este animal puede sobrevivir al basilisco. También se explica que todos los remedios y antídotos para el envenenamiento del basilisco siempre contendrán ruda. Y por último, una de las leyendas más populares que rodea a este pequeño rey es que morirá instantáneamente si ve su propio reflejo en un espejo. Algunos niegan este dato, alegando que los basiliscos no mueren al mirarse entre ellos, y por lo tanto no morirán al ver su propio reflejo. Pero la verdad es que existen varias historias de basiliscos siendo asesinados con el uso de espejos. Una historia en particular relata sobre un caballero que buscaba la forma para deshacerse de una plaga de basiliscos dada en su propio país, decidiendo llevar puesto una armadura hecha de espejos. De esa forma, logrando asesinar a todas las malévolas serpientes con las que se encontraba y consiguiendo así el título del Caballero de los Espejos. Con el paso del tiempo, la figura del basilisco fue mutando y cambiando, entremezclándose su leyenda con la de otras criaturas míticas, tales como la cocatriz y el cudril, los cuales algunos eruditos teorizan que nacieron en base a nuevas interpretaciones del basilisco, mezclándose su leyenda con algún mito local o confundiéndose con las características animales de otros reptiles, tales como el cocodrilo. Durante la Europa medieval, las descripciones de esta serpiente comenzaron a tomar rasgos de gallo, consiguiendo que fuera imposible diferenciar a la cocatriz del basilisco. Diferentes escritores, filósofos, médicos y profesores estudiaron a esta criatura alegando que algunas características del basilisco eran incorrectas, mientras que otros confirmaban que eran correctas. Básicamente, cada uno poseía su propia forma de describirlo, dando como resultado diferentes ilustraciones de la criatura. Algunas siendo enormes serpientes, otras serpientes mitad gallo con múltiples patas y otras siendo gallos mitad dragón. Además de estas transformaciones y nuevas ilustraciones, las historias y leyendas sobre esta bestia crecieron, algunas contando que era una serpiente de enorme tamaño capaz de exhalar fuego y asesinar con su siseo, mientras otros comenzaron a relatar que el cuerpo del basilisco era un ingrediente importante para distintas fórmulas y pociones. Los alquimistas escribieron que la piel o el veneno del basilisco eran elementos fundamentales para poder llegar a producir la piedra filosofal o convertir la plata en oro. Por otro lado, se cuenta que los magos deseaban más que nada su sangre, pudiendo servir para un remedio contra las enfermedades o un amuleto contra los maleficios.
También existe el dato de que el cadáver de un basilisco puede usarse para alejar a ciertas criaturas, como arañas y aves. Plinio el Viejo vuelve a escribir sobre esta serpiente en su libro 29, hablándonos sobre su sangre. Del basilisco al que huyen las mismas serpientes, pues de lo contrario las mata con su olor, y se dice que da muerte al hombre con su sola mirada, hacen los magos las mejores alabanzas de su sangre. Se coagula como la pez, de la que tiene su color, diluida da un rojo más brillante que el cinabrio. Le atribuyen el buen éxito en las demandas hechas a los grandes y los rezos dirigidos a los dioses. Para ellos es un remedio contra las enfermedades, un amuleto contra los maleficios. Algunos la llaman también sangre de Saturno. Si bien muchas bestias mitológicas fueron muriendo con el correr de los años, las creencias del basilisco continuaron durante muchos siglos, inclusive existiendo versiones del basilisco en Latinoamérica, siendo posiblemente la más famosa de todas la del basilisco chilote, en el cual se describe que el basilisco era una criatura mitad gallo y mitad culebra, poseyendo muchas similitudes con el basilisco clásico. Este utiliza sus cantos durante la noche para hipnotizar a sus víctimas para que estos no pudieran despertar y así poder meterse en sus habitaciones, en donde absorbería el aliento y bebería de la saliva de sus víctimas, contándose que tras esto las personas perderían las ganas de alimentarse y empezarían a sufrir varios síntomas que los llevarían a una lenta muerte. Como verán, el basilisco es una criatura que influyó mucho en casi toda Europa durante siglos y siglos, logrando que su leyenda llegara a otras partes del mundo en diferentes formas, convirtiéndose en un clásico animal preservado en escudos familiares, castillos y poseyendo muchas estatuas en su nombre. Incluso hoy en día, la leyenda del basilisco sigue con vida, siendo una de las criaturas más comúnmente usadas en la literatura fantástica, en películas o incluso en videojuegos. Y posiblemente la confusa figura del basilisco siga con vida durante muchos siglos más. La criatura comúnmente referida como cocatriz es un monstruo proveniente de la mitología griega, siendo mencionado más comúnmente en las culturas celtas y europeas en general. Según el diccionario inglés de Oxford, la palabra cocatriz deriva del viejo francés cocatis, y este deriva del latín medieval calcatrix, siendo este una traducción del griego ichneumon, que significa rastreador, o al menos esto es lo que se cree según los estudios. En una descripción más detallada sobre la cocatriz, dada por el viajero español del siglo XV, Pedro Tafur, deja entrever que esta criatura fue basada en el cocodrilo del Nilo, siendo esta la raíz de su nombre. Debido a su apariencia, muchos han relacionado la primera parte de su nombre, cock, con la palabra en inglés para gallo. Por eso no es raro encontrar traducciones al español refiriéndose a esta como gallotriz. Lo primero que se debe decir acerca de esta criatura es que es comúnmente confundida con el basilisco, teniendo ambos características muy similares. De hecho, Plinio el Viejo lo describe en su libro Naturalis Historia como un gemelo del basilisco. La cocatriz es comúnmente representado como un dragón bípedo mezclado con gallo, existiendo muchas ilustraciones donde lo muestran con el cuerpo de gallo y una cola de dragón, a veces manteniéndose las alas de gallo y otras veces siendo reemplazada por las alas de dragón, con las cuales, a diferencia de un gallo normal, podía volar. Según el libro De Naturis Rerum, escrito por Alexander Neckham, la cocatriz era el producto de un huevo puesto por un gallo e incubado por un sapo o por una serpiente, lo cual era lo contrario del basilisco, el cual nacía cuando una serpiente ponía un huevo y este era incubado por una gallina. Aunque para ser francos, el cómo nace una cocatriz es un tema de constante debate, ya que existen múltiples relatos que cuentan diferentes métodos para que nazca, algunos contando que con el extraño incidente de que un gallo ponga un huevo ya es suficiente para que nazca una cocatriz, siendo esto de naturaleza imposible por obra de un gallo. Y como ya habrán notado, el basilisco obtuvo las mismas descripciones acerca de cómo nacía, siendo en verdad un enredo el poder descifrar cuál nacimiento le pertenece a quién. La habilidad más característica de la criatura era la de poder llegar a matar con la mirada o convertir en piedra a aquel que lo mirara directo a sus ojos, también poseyendo un aliento increíblemente venenoso, características que comparte nuevamente con el basilisco. Se comentan varias formas para poder matar a una cocatriz. Una de ellas era utilizar a una comadreja, la cual se mostraba inmune a la mirada mortal del monstruo.
Otra era hacer que la cocatriz escuchara el cantar de un gallo, y según la leyenda de Werewolf, también se podía utilizar un espejo para poder rematarlo. Dicha leyenda habla acerca de cómo una cocatriz aterrorizaba al pueblo de Werewolf hasta que fue encerrada en las mazmorras, por lo cual el monarca del pueblo ofreció la recompensa de grandes tierras para quien pudiera asesinarlo. Nadie tuvo éxito en la tarea hasta la llegada de un hombre llamado Green, el cual utilizó un espejo para hacer que la cocatriz peleara con su propio reflejo hasta agotarse, y así Green pudo matarla. Contradiciendo un poco esta historia, existen varias anécdotas que nos cuentan que es el propio reflejo de la cocatriz en el espejo lo que logra matarla, posiblemente un efecto similar al basilisco. La cocatriz muere por su propia mirada mortífera. Otra historia relata el incidente de la cocatriz de Renwick, la cual supuestamente surgió de los cimientos de una iglesia demolida por obreros en la aldea de Cumbria en 1733. Afortunadamente, el héroe local John Talentine, o Talentire, logró vencer y matar a la horripilante criatura al hacer uso de una robusta lanza de madera tallada con un cerval, famosa por sus propiedades mágicas repelentes del mal. Aparentemente, la confusión que se originó entre la cocatriz y el basilisco se inició cuando el basilisco mencionado en el libro De Propietatibus Rerum, escrito por Bartolomeus Anglicus, fue traducido como cocatriz en 1397 por John Trevisa. Esta es tan solo una teoría, ya que es sumamente difícil trazar cuándo exactamente comenzó la confusión entre estas dos criaturas. Pero a partir de entonces, era muy común que en traducciones de diferentes obras en donde se mencionara el basilisco o cocatriz, este fuera traducido cambiando el nombre de uno por el otro. Existe una interesante mención sobre la cocatriz en el Antiguo Testamento de la Biblia, mencionándose 4 veces a esta criatura. 3 de estas menciones se encuentran en el libro de Isaías y el cuarto en el libro de Jeremías. Pero esta mención acerca de la cocatriz fue producto de las primeras traducciones que se le dieron a la Biblia. Los términos hebreos originales fueron tsepa y tziponi, las cuales han sido traducidas como víbora o serpiente en traducciones más modernas. La cocatriz ha sido muy reconocida a través de la historia, afectando la cultura de muchas ciudades, descrito por Lawrence Brainier como un ornamento en el drama y poesía de los isabelinos, e incluso siendo utilizado como referencia en algunas obras de Shakespeare. También es común verlo como escudo de armas en algunas familias o como estatuas decorando las iglesias y castillos. Es una criatura comúnmente usada en los libros de fantasía, en donde algunos escritores aprovechan para incluir al basilisco y mantenerlos como criaturas de la misma especie, tal como ocurre en los libros de Geralt de Rivia o en los propios videojuegos, existiendo otros videojuegos que también utilizan a la cocatriz como un monstruo ordinario al cual enfrentar. Por lo que si bien el basilisco le gana en fama, la cocatriz se ha ganado su puesto en la cultura de muchos lugares. El cudril, también conocido como cocadril, cocodril y cocuadril, es una criatura bastante aclamada por ser una variación del basilisco, básicamente el basilisco francés, tan distinto en apariencia que algunos lo toman como una especie distinta al común basilisco o cocatriz. Su nombre es resultado de la misma confusión etimológica que engendró a la cocatriz, siendo Crocodilus el origen de su nombre, transformando a este animal en una criatura mítica, con su nombre volviéndose cada vez más confuso. Sin embargo, De La Salle explica que el nombre de esta bestia proviene de las palabras coco y drill, que se traducen como pequeño gallo o gallo infantil. Como dije, el cudril es considerado una variedad del basilisco, o si no, es tratado como una especie de dragón nativo del centro de Francia, especialmente en Berry, Maine, Pitou, Sologne y Vendée. Su apariencia física es una mezcla entre las características del basilisco y el wyvern, transformándolo en un horripilante dragón venenoso. A diferencia de los verdaderos basiliscos, los cudrils pueden alcanzar un tamaño impresionante, convirtiéndose en dragones alados en la última etapa de su ciclo de vida. La corona, característica de los basiliscos, se manifiesta en forma de una brillante gema en la parte superior de su cabeza. Su principal similitud con la cocatriz y el basilisco es su mirada mortífera, capaz de matar simplemente mirando a sus víctimas. También se le es reconocido un aura de enfermedad y plaga que siempre emite allá a donde vaya. La vida de un cudril es una secuencia complicada de metamorfosis,
Primero parten de un huevo puesto por un gallo e incubado por el calor del sol o del estiércol, aunque existen personas que cuentan que nacen de un huevo resultado del apareamiento entre una salamandra y un cuervo, siendo el cuervo quien expulsa el huevo a través de su boca y lo pone en un lecho de piedras debajo de un árbol de tejo. Para evitar que estos huevos se incuben, uno debe arrojar ceniza en los potenciales criaderos de cudril que encuentre. Tener otros gallos alrededor también ayuda, ya que estos devorarán a los pichones de cudril una vez nazcan. Por otro lado, un mito nos cuenta que quien quiera que obtenga el huevo de cudril antes de que éste eclosione, obtendrá el poder de comandar sobre todas las serpientes y aves. Una vez nacido, el cudril comienza su vida como una serpiente muy larga y ya posee la mirada mortífera a su disposición, pero esta se manifiesta de una forma muy rara. Por ejemplo, si un humano rompe un huevo de cudril esperando matar al feto, pero se encuentra con la forma de serpiente ya manifestada, el cudril tendrá la oportunidad de matar al humano si logra verlo primero. En caso contrario, y es el humano quien lo ve primero, la criatura morirá instantáneamente. Después de un tiempo, al cudril le brotan piernas y se convierte en una salamandra. Durante esta etapa de su vida, todavía puede morir si es visto primero por los humanos, por lo que acostumbra a ocultarse en pozos profundos, tumbas en ruinas y en la mampostería de las casas, trayendo mala suerte a todos los que viven allí y acostumbrando a silbar de forma horripilante durante la noche. Se cuenta que su aura contaminante es tan fuerte que puede debilitar a un toro simplemente arrastrándose debajo de él. Al cabo de 7 años, el cudril alcanza la etapa adulta, brotándole alas y metamorfoseándose en un enorme dragón similar al wyvern. Antiguos mitos cuentan que al llegar a esta etapa, el cudril extiende sus alas y migra hacia la torre de Babilonia, respirando muerte y pestilencia a lo largo de su camino. Su paso por los cielos oscurece al mismo sol y allá donde pase, epidemias y plagas surgen en las comunidades.